Existe un patrón silencioso que destruye la vida de millones de personas. Empiezan con fuerza, con fuego en los ojos, con promesas grandiosas grabadas en el alma. Juran que esta vez será diferente, que van a cambiar todo, que van a voltear su propia vida de cabeza. Pero 3 días después, se desmoronan. Pierden el ritmo, pierden el enfoque, pierden la batalla contra ellas mismas. No porque sea demasiado difícil, sino porque no construyeron la identidad necesaria para sostener la promesa que hicieron. Y es exactamente en ese ciclo, intensidad explosiva seguida por la muerte precoz del compromiso, que nacen los arrepentimientos más profundos. No existe dolor mayor que percibir que el problema nunca fue falta de capacidad, sino falta de consistencia emocional. Pero existe una llave brutal, capaz de romper ese patrón para siempre. Una llave que transforma fuerza momentánea en disciplina inquebrantable. Descubrirás cómo funciona, pero no ahora, solo en los últimos capítulos. Hay un cierto tipo de frustración que corroe el alma de forma silenciosa y constante. No es la frustración de intentar y fallar, sino la frustración de intentar con fuerza total, y pocos días después, ver todo desmoronarse ante los propios ojos. La escena se repite como una película interminable. El primer día llega cargado de energía, de fuego, de determinación absoluta. El segundo todavía mantiene la llama encendida, aunque un poco más frágil. Pero en el tercer día, algo dentro de ti se quiebra. La intensidad desaparece, el pensamiento vacila, la mente comienza a negociar y, de repente, todo lo que parecía inquebrantable se disuelve en polvo. Abandonas lo que juraste defender. Y entonces viene el vacío, el peso del arrepentimiento, la sensación de impotencia ante un patrón que se repite desde hace años. La verdad brutal es que nadie desiste en el tercer día por falta de fuerza. Desiste porque vive esclavo de la ilusión de la motivación inicial. Te enamoras del impulso del comienzo y crees que será suficiente para sostenerte hasta el final. Pero la motivación es un fósforo quemándose al viento. Ilumina intensamente por algunos segundos y después desaparece, dejándote rodeado por la oscuridad. Mientras construyes tu vida sobre la llama corta del entusiasmo, inevitablemente entra en colapso. Es por eso que comienzas fuerte y mueres rápido. No existe estructura emocional capaz de sostener una transformación real cuando todo depende del momento y no de la identidad. El problema no está en tu potencial. El problema está en el cimiento frágil sobre el cual construyes tus decisiones. Te apoyas en la euforia, y la euforia es traidora. Te convence de que será fácil, te hace creer que finalmente será diferente. Promete que esta vez el universo estará de tu lado. Pero cuando llega el cansancio, cuando el mundo pesa, cuando aparece el dolor, cuando las excusas surgen con argumentos convincentes y casi poéticos, la motivación muere sin luchar. Y junto con ella, muere todo aquello que prometiste a ti mismo. El tercer día no es una coincidencia. Es el punto exacto donde el sueño encuentra la realidad. Es el choque entre la fantasía del comienzo perfecto y la brutalidad de la construcción real. Las personas pasan años presas en ese ciclo, cargando la culpa como una cadena pesada. Cada repetición debilita la autoconfianza. Cada abandono entierra un pedazo más de la propia identidad. Hasta que llega el momento en que comienzas a creer que no eres capaz, que algo está mal contigo, que los otros lo logran porque están hechos de un material diferente. Y mientras esa mentira se fortalece, olvidas ver la verdad más simple y más devastadora. No fallas porque falta fuerza, fallas porque falta estructura, fallas porque aún no has aprendido a construir disciplina antes de construir metas, fallas porque estás intentando levantar una casa sobre arena movediza emocional. Brian Tracy decía que no existe nada más común que personas llenas de entusiasmo inicial y vacías de resultados finales, porque los resultados no pertenecen a los apasionados por el comienzo, pertenecen a los obsesionados por la permanencia, pertenecen a los que consiguen atravesar el desierto entre el inicio y el hábito, pertenecen a los que consiguen sobrevivir exactamente al punto donde la mayoría muere. El tercer día es el campo de batalla donde sueños mueren y destinos nacen. Es allí donde decides quién eres, un turista emocional o un constructor inquebrantable. Y esa decisión no sucede ante el mundo, sucede dentro del silencio, dentro de la mente, dentro del exacto segundo en que puedes desistir y eliges permanecer.
Si ya has sentido ese dolor, si ya te has prometido una nueva vida y la enterraste en el tercer día, si ya has experimentado la vergüenza de mirarte a ti mismo y percibir que todo se repitió, entonces esta jornada es para ti, porque romper ese patrón no exige más fuerza, exige otra cosa, exige transformación interna, exige identidad disciplinada, exige asesinato emocional de la versión frágil que domina tus días. Exige construir algo que no muere cuando el entusiasmo se acaba, y esa construcción comienza ahora, en este exacto instante, en este silencio entre tú y lo que pudo haber sido. Escucha con atención. Existe un proceso silencioso dentro de la mente humana que determina el destino de casi todos los intentos de cambio. Es tan sutil, tan profundamente programado en la biología del cerebro, que la mayoría de las personas jamás percibe que está siendo manipulada por él. Es el motivo por el cual alguien puede estar tomado por energía y certeza absoluta en el primer día y completamente derrotado en el tercero. El colapso no sucede porque la meta sea demasiado grande. Sucede porque el cerebro entra en guerra contra todo lo que exige esfuerzo sostenido y constancia sin recompensa inmediata. La parte racional dice, quiero cambiar, pero la parte primitiva susurra, no fui hecho para esto. El cerebro fue diseñado para protegerte del desconfort. No está interesado en grandeza, en evolución, en transformación. Está interesado en supervivencia. Y supervivencia, biológicamente hablando, significa conservar energía y huir del dolor. Por eso, cuando comienzas un nuevo hábito con fuerza explosiva, estás operando impulsado por dopamina. La dopamina es el combustible del entusiasmo inicial. Crea una sensación de poder, de claridad, de posibilidad ilimitada. Es ella la que te hace jurar que esta vez va a ser diferente. Es ella la que te hace despertar, temprano, entrenar, estudiar, organizar, construir. Te hace sentir invencible. Pero la dopamina inicial no fue hecha para durar. Cae tan rápidamente como sube. Y cuando desaparece, el cerebro entra en estado de pánico silencioso. Interpreta el esfuerzo continuo como amenaza. Quiere volver a la zona de seguridad. Comienza a crear narrativas perfectas para justificar el retorno al viejo patrón. Comienzas a creer que estás demasiado cansado, que el momento no es adecuado, que necesitas reorganizar las prioridades, que necesitas esperar el día correcto. Pero nada de eso es verdad. Son solo mecanismos internos intentando protegerte del dolor del crecimiento. El tercer día es el punto exacto donde la dopamina se acaba y la disciplina todavía no ha nacido. Es en ese punto donde la mayoría muere. No porque sea débil, sino porque no entiende el proceso. Confunde caída de dopamina con falta de capacidad. Cree que la dificultad repentina es señal de que no nació para aquello. Interpreta resistencia como fracaso. Y entonces desiste. Y cuando desiste, confirma una narrativa interna devastadora. No puedo. Esa frase, repetida silenciosamente a lo largo de los años, crea una identidad quebrada. La mente pasa a creer que todo lo que comienza está condenado a morir. Y esa creencia se convierte en una profecía autorrealizable. Ya ni siquiera intentas de verdad. Intentas para confirmar que no lo vas a lograr. Brian Tracy decía que el mayor enemigo de la disciplina no es la pereza, es la ausencia de estructura emocional para atravesar la fase en que el entusiasmo se acaba. Es fácil ser fuerte cuando estás inspirado. El verdadero poder es continuar cuando el cuerpo pesa, cuando el mundo calla, cuando absolutamente nada dentro de ti quiere avanzar. Es en ese momento que nace el diferencial entre los hombres que construyen y los hombres que solo sueñan. Es en ese momento que la guerra interna comienza de verdad. El colapso del tercer día no es un problema externo. Nunca lo fue. Es la prueba de que todavía vives guiado por impulsos y no por identidad. Muestra que todavía dependes de motivación para actuar en vez de depender de compromiso. Expone cuánto todavía no te dominas a ti mismo. Y mientras eso no cambie, todo intento será solo otro comienzo bonito destinado a terminar en la basura. Pero existe un camino capaz de atravesar ese punto sin desmoronarse. Un camino brutal, directo e innegociable. Un camino que transforma el dolor en acero y el desconfort en fuerza. No. Promete facilidad. Promete renacimiento.
Es por él que vamos a caminar ahora. Existe un dolor profundo, invisible y devastador, que corroe al ser humano por dentro sin dejar marcas externas. Es el dolor de mirarse a los propios ojos y saber que fallaste contigo mismo nuevamente. No es el dolor de la derrota pública, ni el dolor de ser juzgado por otros. Es un dolor íntimo, corrosivo y silencioso, que se instala todas las veces que haces una promesa a tu propia alma y la abandonas antes de que pueda hacerse real. Cada promesa rota es como una grieta en el cimiento de la identidad, y cuando esas grietas se acumulan, la estructura se derrumba entera. No importa cuántas veces intentes recomenzar, ya no crees en ti mismo, y cuando no crees, ninguna meta sobrevive. La mente humana registra cada abandono como una prueba de que no puedes confiar en tu propia palabra, una prueba de que no terminas lo que comienzas, una prueba de que eres alguien que desiste. Y esas pruebas se transforman en identidad. La identidad no es lo que dices. La identidad es aquello que tu mente cree que es verdad sobre ti. Y cuando la mente construye identidad de desistidor, cualquier intento de cambio nace condenado. No hay victoria posible cuando la batalla está perdida antes incluso de comenzar. El tercer día se convierte en lápida de intenciones, y cada lápida acumula el peso de todas las otras. Jim Rohn decía que la disciplina es el respeto que tienes por ti mismo, y cuando quiebras ese respeto repetidamente, algo dentro de ti muere. Primero, muere la confianza. Después, muere la esperanza. Por fin, muere la voluntad. Comienzas a creer que los grandes resultados son privilegio de otros. Comienzas a fingir que no deseas lo que deseas. Comienzas a acostumbrarte a la vida pequeña, como si te estuvieras protegiendo de la decepción. Pero esa protección no salva, sofoca, te transforma en espectador de tu propia existencia. Te sientas, observas y esperas que un día algo cambie solo. Pero nada cambia, porque aquello que transforma una vida es siempre construido por dentro y nunca por circunstancias externas. Lo más cruel es que ese dolor no explota, se pudre. El abandono repetido destruye la integridad interna poco a poco, hasta que ya no sabes quién eres sin tus propias huidas. Te conviertes en un extraño dentro de tu propia historia. Miras tus sueños como si fueran ficción. Miras metas como si fueran imposibilidad. Miras el futuro como un lugar donde no perteneces. Es así, como nacen personas que envejecen antes de tiempo, personas que respiran pero no viven, personas que se esconden detrás de lo que pudieron haber sido, no porque faltó talento u oportunidad, sino porque faltó coraje de honrar acuerdos internos. La vida cobra un precio altísimo de quien se traiciona a sí mismo. Cobra en silencio. Cobra en forma de insomnio, ansiedad, autopunición, vergüenza disfraza en humor, sonrisa forzada, fracaso camuflado en la frase «está todo bien». No está todo bien. Nunca lo estuvo. Porque nada lastima más que saber que pudiste haber vencido y elegiste desistir. Nada es más devastador que cargar el peso de la propia omisión. Brian Tracy decía que el mayor arrepentimiento del ser humano no es lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Y esa frase carga una verdad brutal. Lo que destruye vidas no son grandes fracasos, son pequeñas desistencias acumuladas, son sueños abandonados en el tercer día, son promesas enterradas antes de nacer. Pero existe una salida que no está en la motivación, ni en la inspiración, ni en la fuerza momentánea. Está en la reconstrucción de la identidad. No hay forma de vivir diferente siendo la misma persona. No hay forma de crear constancia sin matar la versión frágil que negocia con la propia debilidad. El próximo paso es la guerra contra esa versión, la batalla más decisiva de tu vida. Y comienza ahora. Presta mucha atención. Existe una diferencia abismal entre quien comienza y quien permanece. Comenzar exige energía, emoción, intención. Permanecer exige otra naturaleza. Permanecer exige identidad. La mayoría de las personas vive persiguiendo fuerza de voluntad como si fuera el combustible principal de cualquier transformación. Creen que necesitan sentirse motivadas todos los días, que necesitan despertar inspiradas, que necesitan construir sus vidas sobre estados emocionales elevados. Pero la fuerza de voluntad es un recurso frágil, inestable y finito. Se evapora bajo presión. Desaparece cuando el síntesis
Mundo pesa. Se desintegra cuando el cuerpo duele o cuando la mente está exhausta. Quien se apoya en ella siempre está a un paso del colapso. La permanencia verdadera nace cuando dejas de depender de voluntad y pasas a depender de identidad. La identidad es destino. La identidad es dirección. La identidad es la arquitectura invisible que define cada acción antes de que suceda. Cuando te conviertes en alguien que honra su propia palabra como ley absoluta, no existe más elección, no existe más negociación, no existe más discusión interna. Simplemente haces. No importa la emoción del día, no importa el humor, no importa el peso, no importa el clima. La ejecución sucede porque es quien eres, y no porque es lo que deseas en ese momento. Es la diferencia brutal entre hábito y decisión temporaria. Brian Tracy decía que la disciplina es el puente que conecta metas y realizaciones, pero ese puente no se construye con entusiasmo, se construye con repetición silenciosa, con consistencia inquebrantable y con compromiso que no pide permiso. Permanecer exige comprender una verdad incómoda. La disciplina no es un evento, es una identidad, no es una acción aislada, es la suma de todas las elecciones que haces cuando nadie está mirando. Es la capacidad de sacar el cuerpo de la cama cuando la mente implora por descanso. Es atravesar el dolor sin pedir anestesia. Es avanzar cuando todo dentro de ti quiere desistir. Es allí donde nace el carácter que transforma vidas. La gran falla de quien muere en el tercer día es creer que la disciplina es emoción. La disciplina es ingeniería. Es construcción interna planificada. No es fuerza bruta. Es arquitectura emocional y filosófica. No sostienes un cambio solo con intensidad. Sostienes cuando creas rituales internos que no pueden ser quebrados. Sostienes cuando decides que tu palabra es innegociable. Sostienes cuando dejas de creer en la historia que tu mente cuenta para huir del dolor. Y aquí está la diferencia que separa a los débiles de los inquebrantables. La intensidad crea comienzo. La consistencia crea destino. Quien vive de explosiones emocionales comienza repetidamente y muere repetidamente. Quien vive de arquitectura interna permanece. No existe grandeza instantánea. No existe consolidación sin repetición. Lo que construye monstruos de disciplina es la capacidad de continuar incluso cuando la llama de la motivación se apagó hace mucho tiempo. Permanecer es lo que transforma a hombres comunes en leyendas silenciosas. Las personas que realizan lo imposible no son las más talentosas, son las que rechazan el derecho de desistir, son las que quitaron la opción del fracaso de la mesa, son las que decidieron que nada en el mundo es lo suficientemente poderoso para hacerlas volver atrás. Cuando la identidad se consolida, el destino se vuelve inevitable. Nada puede detener a alguien que no negocia consigo mismo. Cuando te conviertes en ese tipo de persona, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Cada día acumula fuerza. Cada repetición solidifica la verdad interna. Cada paso hace que lo imposible parezca inevitable. Y es en este punto que nace la transformación real. El punto en que declaras guerra abierta contra la versión que muere en el tercer día. El punto en que decides que el viejo patrón será enterrado sin ceremonia. El punto en que el mundo comienza a sentir el cambio antes incluso de que sea visible. El próximo capítulo es la caída de la antigua identidad. Y es ahí donde muchos huyen y pocos permanecen. Nada cambia de verdad mientras la versión antigua de ti continúa viva. No importa cuántas metas sean escritas, cuántos calendarios sean llenados, cuántas resoluciones sean prometidas en el calor del entusiasmo. Si la identidad frágil permanece respirando dentro de ti, siempre encontrará una brecha para retomar el control, siempre encontrará justificaciones seductoras para la desistencia, siempre reconstruirá el ciclo que estás intentando destruir. El viejo. Yo no desaparece porque quieres, desaparece porque lo matas, sin ceremonia, sin luto, sin negociación. La identidad frágil es habilidosa. Conoce tus miedos, tus atajos emocionales, tus traumas, tus inseguridades más profundas. Sabe exactamente cuándo atacar. Susurra cuando estás cansado. Justifica cuando estás incómodo. Convence cuando estás vulnerable. Viste la máscara de la protección, prometiendo seguridad cuando, en realidad, está solo preservando su propia supervivencia. Se esconde detrás de la frase merezco descansar, detrás de la creencia tóxica de que eres incapaz de sostener algo grande.
detrás de la mentira conveniente de que el momento correcto todavía no ha llegado. No es enemiga declarada, es adversaria disfrazada de aliada. Y es por eso que destruirla exige brutalidad interna, exige confrontar verdades que evitaste durante años, exige reconocer que esa versión débil fue construida por elecciones repetidas, por desistencias acumuladas, por miedo vestido de razón. Exige mirar tu propia historia y admitir, sin anestesia, que cada vez que abandonaste algo importante, no fue porque no podías, sino porque no quisiste pagar el precio emocional que la permanencia exige. El abandono fue elección, la desistencia fue decisión, y mientras eso no se enfrenta, todo permanece igual. Brian Tracy decía que la primera victoria es siempre interna. Antes de que mundos sean conquistados allá afuera, el mundo interno necesita ser reorganizado a la fuerza. Es imposible construir grandeza con ladrillos podridos. Es imposible levantar una vida sólida sobre la identidad que se desmorona a la primera señal de resistencia. La versión frágil necesita morir, porque es incompatible con el destino que naciste para cargar. Es demasiado pequeña para caber en tu futuro. Es demasiado lenta para acompañar la velocidad de la disciplina. Es demasiado cobarde para soportar el peso de la transformación real. Cuando esa muerte sucede, algo extraordinario toma forma. Sientes un vacío profundo, como si estuvieras caminando sin suelo. Es el vacío de la ausencia de quien eras, y ese vacío asusta porque no ofrece dirección inmediata, pero es necesario. Es el espacio donde la nueva identidad será construida. Es el terreno limpio después de la demolición. Es el silencio después de la explosión. El viejo yo luchará para sobrevivir. Intentará rescatar tu atención. Intentará seducirte con pensamientos nostálgicos y argumentos convincentes. Pero si resistes, si atraviesas ese espacio, sin doblarte, la transformación se volverá inevitable. Y entonces surge un punto de no retorno, un instante silencioso en que sientes dentro del pecho una decisión irrevocable, un momento en que te declaras a ti mismo, sin estruendo, sin testigos, sin aplausos. Se acabó. Es el fin. Es el momento en que decides que nunca más serás gobernado por la identidad que te avergonzó repetidamente. Es el instante en que la versión débil muere y la versión inquebrantable comienza a respirar por primera vez. El viejo yo acaba aquí. A partir de este punto, solo permanece quien puede sobrevivir al fuego. Escucha con atención. Existe un punto crítico en la jornada de cualquier transformación, el punto donde la muerte de la identidad frágil encuentra el nacimiento de la disciplina inquebrantable. Es un territorio peligroso, árido y silencioso, donde nada parece suceder y donde muchos se pierden. Es allí donde surge la necesidad visceral de crear una nueva estructura interna, un ritual que solidifique la permanencia e impida que el caos antiguo retorne para dominar tu mente. Porque sin constancia, todo se desmorona. La fuerza que nace en el inicio es solo un fósforo encendido en la oscuridad, pero la constancia es el incendio que incinera todo lo que intenta impedir tu avance. La constancia no es un acto grandioso, no es espectacular, no impresiona a nadie, no produce aplausos, no genera admiración pública. Es pequeña, silenciosa y frecuentemente invisible. Se construye en los días comunes, en minutos los días pesados, en los días grises en que ningún resquicio de inspiración existe. Exige repetición cuando el cuerpo está cansado y exige ejecución cuando el mundo parece parado. Exige una decisión que jamás retorna al punto inicial, hacer porque es quien eres, y no porque quieres en ese momento. Es exactamente eso lo que destruye a aquellos que mueren en el tercer día. Creen que la transformación depende de intensidad, pero intensidad sin repetición es ilusión. La intensidad crea la euforia del primer día. La constancia crea resultados permanentes, y el mundo real solo responde a la constancia. Ignora las explosiones de motivación y honra solo a aquellos que consiguen resistir el peso de la monotonía. Porque todos pueden comenzar con fuerza, pero casi nadie consigue permanecer cuando el encanto inicial desaparece. Y es en ese momento que la disciplina tiene su valor máximo. Brian Tracy decía que la esencia de la disciplina es la capacidad de hacer lo que es necesario, incluso cuando no sientes ganas. Esa frase carga un código interno, una verdad que pocos comprenden.
La constancia no es sobre esfuerzo máximo, es sobre esfuerzo continuo, es sobre despertar y repetir, es sobre cumplir lo que fue prometido incluso cuando tu mente implora abandonar, es sobre atravesar el desierto interno sin buscar atajos emocionales, es sobre existir con grandeza mientras el mundo cree que nada está sucediendo. Y existe algo poderoso que nace cuando atraviesas semanas enteras sin ceder. La MAE. Mente comienza a reescribir tu propia identidad. El cerebro, antes acostumbrado a la huida rápida, pasa a comprender que desistir ya no es una opción. Deja de intentar sabotearte. Comienza a inclinarse ante tu decisión. Aprende a obedecer. Y cuando eso sucede, algo extraordinario se instala. Pasas a confiar profundamente en ti mismo. Y esa confianza interna es la fundación indestructible sobre la cual los imperios humanos son construidos. Nadie ve el proceso. Nadie aplaude el esfuerzo. Silencioso. Nadie es testigo de la batalla interna que sucede cuando eliges permanecer. Pero cuando la constancia finalmente florece, el mundo entero ve el resultado. Lo llaman suerte, lo llaman talento, lo llaman don, pero solo tú sabes la verdad. Fue disciplina, fue guerra, fue metamorfosis, fue la reconstrucción brutal del propio destino. El ritual de la constancia nunca termina. Se convierte en parte de tu respiración. Se transforma en la propia definición de lo que significa vivir. No existe vida grandiosa sin constancia. No existe futuro poderoso sin repetición. No existe transformación sin sacrificio diario. El inicio fue importante, pero es la permanencia la que define quién serás. A partir de este punto, el ritmo cambia. Ya no estamos hablando sobre comenzar. Estamos hablando sobre atravesar. Existe un momento exacto en la jornada de la disciplina en que algo cambia profundamente dentro del ser humano. No es un momento ruidoso, lleno de fuegos artificiales o declaraciones grandiosas. Es un instante casi imperceptible, silencioso e interno. Un instante en que la mente, después de días, semanas o meses resistiendo desesperadamente al cambio, finalmente se inclina ante la fuerza de la constancia. Es como si un engranaje invisible, finalmente, se encajara, como si el terremoto interno terminara y la estructura que antes temblaba pasara a sostener peso sin oscilar. Es allí donde nace el renacimiento de la autoconfianza. La autoconfianza no es sentirse capaz, no es creer que todo va a salir bien, no es repetir frases ensayadas ante el espejo. La autoconfianza es resultado acumulado, es consecuencia, es prueba empírica, es la percepción profunda de que te convertiste en alguien que hace lo que dice que hará. Es el reconocimiento interno de que tu palabra volvió a tener valor. La confianza verdadera solo existe cuando percibes que puedes contar contigo mismo, incluso en los días en que la mente implora parar. Y esa confianza no puede ser robada por nadie. No, depende de aplausos, validación o testigos. Nace en el silencio, crece en el silencio, y se fortalece dentro de la soledad voluntaria del guerrero. Earl Nightingale decía que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno, pero lo que casi nadie entiende es que esa realización progresiva es lo que construye la fuerza psicológica que transforma vidas comunes en vidas extraordinarias. La progresión lenta y constante destruye la duda y sustituye el miedo por convicción. Cuando percibes, día tras día, que consigues permanecer, que consigues atravesar la resistencia, que consigues continuar incluso cuando la motivación murió, algo extraordinario sucede. El cerebro deja de luchar contra ti y pasa a luchar a tu lado, deja de sabotear y comienza a construir. Es en ese punto que dejas de depender de resultados externos para creer en tu propia capacidad. La autoconfianza verdadera no nace después del éxito, nace antes. Nace en el momento en que descubres que eres inquebrantable. Cuando los días difíciles pasan a ser prueba de fuerza y no motivo de huida. Cuando el dolor se convierte en combustible y no en pared. Cuando el silencio deja de ser amenaza y se convierte en territorio sagrado. Cuando el mundo puede entrar en colapso del lado de afuera y, aún así, no te doblas. Y algo aún mayor sucede cuando esa autoconfianza toma forma real. La identidad que antes era frágil se convierte en arma. Dejas de soñar pequeño, dejas de disculparte, dejas de construir vidas provisorias.
Lo imposible deja de parecer imposible y se transforma en simple cuestión de tiempo. El futuro deja de ser una promesa distante y pasa a ser una construcción inevitable. La vida deja de ser algo que te sucede y pasa a ser algo que sucede por tu causa. Nada más puede paralizar a alguien que cree profundamente en su propia capacidad de permanecer. Napoleon Hill decía que aquello que la mente humana cree y acepta como verdad es capaz de realizar, pero solo cree de verdad aquel que se probó. Y tú comenzaste a probarte, no al mundo, a ti mismo. Y ese es el momento más poderoso de toda la jornada humana. Es el renacimiento interno. Es el momento en que un nuevo ser emerge, un ser que jamás volverá a ser pequeño. Ese renacimiento no es delicado, es brutal, es definitivo, es irreversible. Y ahora que alcanzaste el punto donde casi todos desisten, estás a punto de descubrir algo aún mayor: el poder de construir un destino tan sólido que ni el tiempo ni el caos podrán destruir. El próximo capítulo es el portal, la travesía hacia una nueva existencia, la frontera final entre comenzar y concluir. Escucha con atención. Existe un punto en la jornada en que la transformación deja de ser intención, deja de ser intento, deja de ser promesa. Es el instante exacto en que el proceso se vuelve irreversible. La vida comienza a moverse en otra dirección, y la antigua versión de ti no encuentra más lugar para existir. La travesía sucede sin aviso, sin señal dramática, sin anuncio. Grandioso. Se revela cuando algo que antes parecía imposible se vuelve natural. Cuando lo que antes exigía esfuerzo extremo pasa a ser simplemente parte de tu respiración. Cuando permanecer deja de ser lucha y se convierte en estado. Es en ese territorio silencioso donde pocos llegan. Es aquí donde finalmente entiendes lo que significa vencerte a ti mismo. La travesía comienza cuando percibes que no necesitas más probar nada para nadie, ni para el mundo, ni para quien dudó, ni para la voz interna que un día intentó sabotear cada paso. La lucha deja de ser externa y pasa a ser una declaración absoluta de quien te convertiste. El mundo puede intentar desviarte, puede intentar seducir con atajos, puede intentar ofrecer confort como anestesia para tu evolución, pero nada de eso ya tiene poder, porque la disciplina ya no es más acción, es identidad, es sangre, es estructura. Atravesaste el abismo entre desear y ser. A partir de aquí, no existe retorno posible. En esta etapa, la velocidad del avance se vuelve inevitable. Todo lo que tocas comienza a ganar forma. El tiempo se inclina ante tu convicción. Las horas rinden más porque no existe desperdicio. Las metas dejan de ser montañas y se convierten en senderos directos. Lo que antes parecía inalcanzable ahora es solo cuestión de repetición. La mente, antes enemiga, ahora se convierte en aliada y guardiana. Guía, protege, organiza, obedece. La guerra interna terminó y venciste. No con explosión, con perseverancia. No con suerte, con constancia. No con esfuerzo extraordinario, con repetición disciplinada. Y algo aún más poderoso se revela. Tu presencia cambia, tu energía cambia. Las personas sienten esto antes de que cualquier resultado aparezca. Perciben la fuerza silenciosa de alguien que no negocia con su propia alma, alguien que ya no vive de entusiasmo temporario, alguien que no es comandado por distracciones, alguien que carga en la mirada la certeza de quien sabe exactamente hacia dónde va. Esa postura transforma ambientes, impone respeto sin necesidad de pedirlo, inspira sin necesidad de hablar, comanda sin levantar la voz. Brian Tracy decía que la vida recompensa de forma extraordinaria a aquellos que desarrollan el coraje para persistir cuando todos los otros paran. Y es exactamente eso lo que define esta travesía. Aquí entierras de vez la versión que se desmoronaba en el tercer día. Aquí abandonas la necesidad de probar y abrazas la necesidad de construir. Aquí termina el ciclo de comienzos y comienza el ciclo de conclusiones. Aquí nace un ser humano raro, un humano que no es guiado por lo que siente, sino por lo que decidió ser. Y cuando atraviesas esa frontera invisible, el mundo se divide en dos tipos de personas: las que quedan en la superficie, comenzando y desistiendo repetidamente mientras ven el tiempo destruir sus sueños, y las que se sumergen en el abismo interno y renacen con una fuerza que no puede ser comprada ni prestada.
La travesía es el portal hacia una existencia completamente nueva. Una existencia donde las metas no mueren, donde las promesas no son abandonadas, donde la disciplina no es sacrificio, sino privilegio, donde el tiempo no es enemigo, sino aliado, donde cada día carga el peso de la inevitabilidad de la victoria. El próximo capítulo es el fin, y todo fin verdadero es también un nacimiento. El nacimiento de la vida que siempre supiste que eras capaz de vivir, pero que hasta hoy nunca tuviste el coraje de asumir. Presta atención. Llegó el momento en que toda la jornada se encuentra en un único punto decisivo. El lugar donde no existe más espacio para excusas, para negociaciones internas, para promesas que nacen fuertes y mueren en el tercer día. Este es el instante final del ciclo que repitió el mismo guión durante años. Entusiasmo explosivo, esfuerzo inicial, caída repentina, abandono silencioso y arrepentimiento profundo. Un ciclo que destruyó sueños, que mató versiones brillantes de quien pudiste haber sido, que robó años enteros sin que te dieras cuenta. Un ciclo que transformó la vida en una secuencia de recomienzos eternos, sin nunca alcanzar el destino. Cuando miras atrás y ves el rastro de comienzos muertos antes de florecer, existe un tipo de dolor que no puede ser explicado con palabras. El dolor de saber que el tiempo no vuelve, que nadie será capaz de devolver los días que desperdiciaste escondiéndote detrás de la mentira perfecta. Hice mi mejor esfuerzo. No lo hiciste, porque hacerlo mejor no se mide por lo que sientes en el primer día. Se mide por la capacidad de permanecer cuando todo tu cuerpo implora desistir. Se mide por la fuerza brutal de continuar cuando el fuego se acabó. Se mide por la habilidad de atravesar el territorio donde todos se desmoronan. Es allí donde nace el destino de los que concluyen. Brian Tracy decía que existen dos tipos de personas en este mundo: los que desisten cuando duele y los que continúan justamente porque duele. El dolor es el portal, no el obstáculo. La resistencia es la señal de que estás en el camino, no la justificación para abandonar. El tercer día siempre fue la prueba, una prueba psicológica y espiritual que separa a los muchos que desean de los poquísimos que conquistan. La mayoría muere allí, porque no está dispuesta a pagar el precio invisible de la disciplina. Pero aquellos que atraviesan el punto de ruptura cargan una marca que jamás puede ser borrada. Dejan de ser humanos comunes y se convierten en fuerzas de la naturaleza. Y ahora, después de atravesar cada capa de esta jornada brutal, estás ante la puerta final. Una puerta que solo se abre para quien ya no tiene más miedo de perderse en el proceso. Porque para renacer, es necesario morir primero. La muerte del patrón que te saboteó. La muerte de la identidad que imploraba por huida. La muerte de la versión que vivía rehén de emoción e incapaz de permanecer en el dolor. Esa muerte ya sucedió. Lo sentiste. Lo viste. Enterraste lo que necesitaba ser. Enterrado. Y ahora, ante el silencio absoluto del nuevo ciclo, algo dentro de ti sabe, nunca más serás el mismo. El mundo no verá inmediatamente la transformación, pero sentirá tu presencia, sentirá tu firmeza, sentirá tu convicción, sentirá la diferencia entre alguien que comienza por emoción y alguien que concluye por identidad. El destino ahora ya no es más hipótesis, ya no es más deseo, ya no es más promesa, es construcción, es certeza, es inevitable, porque alguien que aprendió a atravesar, el tercer día ya no tiene más límites. Lo imposible deja de ser montaña y se convierte en camino. Y la vida deja de ser espera y se convierte en acción continua. El ciclo acabó aquí. Este es el fin de la historia que te aprisionó durante años. A partir de ahora, nada más muere en el tercer día. A partir de ahora, todo lo que comiences será concluido con sangre y convicción. A partir de ahora, tu vida no será definida por la fuerza del primer paso, sino por la brutalidad de los pasos que vienen, después de que la motivación desaparece. Respira y percibe el peso de este instante. El viejo tú fue sepultado, el nuevo tú acaba de nacer, y el mundo jamás será el mismo después de esto.